siendo obediente hasta la muerte en la cruz, me has acercado a ti, Jesús. Y no logro comprender, yo estaba ciego pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad, mi vida te quiero entregar. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Porque me has amado, por ti viviré. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Iluminados por su Palabra. El día de hoy tenemos un programa muy emocionante, muy hermoso, muy actual, que lo tenemos muy presente, incluso lo estaban viendo en una de las series que estaban pasando en la tele, que era Moisés y los 10 mandamientos. Hoy no vamos a hablar de Moisés, pero sí vamos a hablar de los 10 mandamientos. Voy a aprovechar para saludar primeramente a Alberto, que lo tengo aquí a mi lado. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Gerard, contento de estar nuevamente con ustedes y poder compartir este programa. Esperemos que sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Y gracias, como siempre les decimos, por las oraciones que ustedes tienen por nosotros, por escucharnos, por los comentarios que recibimos durante la semana, interrogantes, preguntas, consultas. Realmente una bendición, así que gracias al Señor también por este día precioso. Ahora parece medio como otoño, pero a la mañana era un día hermoso de primavera, realmente bárbaro. Así que damos gracias al Señor por este día nuevo de vida, realmente una bendición de parte de Dios. Y me viene a la memoria el salmo tan precioso: este es el día que nos ha regalado, que ha creado el Señor, estaremos alegres. Qué hermoso. ¿Te trajo a las corridas? ¿Viniste a las corridas? Sí, como siempre estamos trabajando y bueno, hay que venir corriendo, pero contentos de estar acá. Y estamos orando por nuestro visitante para que pronto pueda llegar. Y así que, ¡hola! Ahí llegó. Llegó nuestro invitado. Juan Vázquez con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contentos de estar, decíamos, con Gera acá. Y también anticipamos un poquito el tema que vamos a tratar en esta tarde, esta noche, y contentos que el Señor te ha traído para estar acá con nosotros. Una alegría estar nuevamente en la radio. Queremos aclarar que tenemos invitado del exterior, recién llegadito del exterior. Juan, contanos, ¿de dónde venís? Bueno, hoy no porque venís de trabajar, pero ¿dónde estuviste? ¿Qué país estuviste visitando? Estuvimos en Chile, junto con Damián Miliani. Estuvimos visitando los hermanos de Aguas Vivientes. Allí se dio un taller, una conferencia de embajadores, donde oficialmente nos daban certificado de embajadores de Aguas Vivientes. Así que hemos pasado un tiempo hermoso el fin de semana pasado. Representás Aguas Vivientes aquí en Argentina. ¿Qué es Aguas Vivientes para los que nos están escuchando y te escuchan decir Aguas Vivientes y piensan en agua? Bueno, Aguas Vivientes en realidad es el ministerio que se llama Living Waters. Español, ahora se va a llamar Living Waters en español, pero es más conocido como Aguas Vivientes. Y es un ministerio que está enfocado en la predicación del evangelio bíblica, es decir, de alcanzar a los perdidos, predicando el evangelio de una manera bíblica, eficaz, y su misión principal es equipar y animar al pueblo de Dios para cumplir la gran comisión. ¿Sos el representante aquí en Argentina de ese ministerio? Exacto. Wow, qué gran privilegio, ¿no? Sí, es un privilegio, realmente. Eso para nosotros es un ministerio único no solamente por la eficacia, sino por la escasez de ministerios en cuanto al evangelismo.
Así que estamos muy contentos porque es un ministerio único también en su calidad. Tenemos recursos de todo tipo para poder alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, estás escuchando Iluminados por su Palabra. Te vamos a dar el número de WhatsApp para que te estés comunicando con nosotros, para que estés participando, si estás conectados a las redes, si estás siguiéndonos por medio de Facebook en Iluminados por su Palabra. Vas a encontrar que hoy te podés llevar, hay 2 tazas, tengo que aclararlo, son 2 las tazas que hay de Iluminados por su Palabra, te las podés llevar mandando... ¿12 dijiste? 12 no. Dos. 2 tazas que te podés llevar mandándonos un mensaje de WhatsApp al 11 37 57 69 33. 11 37 57 69 33. Podés mandarnos un pasaje que tenga que ver con el tema, podés mandarnos saludos. Seguramente Caro va a estar muy atento y va a querer ganarlas. Seguramente. Son 2, así que una para cada nene. Bueno, y desde tu casa, si ya estás sentado, prepárate. Si tenés a tu señor al lado, ya puedes abrir la bolsita con bizcochitos, preparar el mate. Tenemos un tema, como decía hace un momento, muy actual. Lo estábamos viendo en la tele por medio de Moisés y los 10 mandamientos. Tal vez vamos a acercarnos mucho a los 10 mandamientos. Algo que me sucede, como para abrir hoy, el día de hoy, es que cuando las personas que nos rodean en nuestros ámbitos, en nuestros trabajos y en los lugares donde estamos, escuchan sobre los 10 mandamientos o le pedimos una opinión sobre los 10 mandamientos, ¿cómo lo toman estas personas? Lo toman como que, bueno, que son reglas molestas. Eso es lo que piensa la gente, digamos, afuera cuando uno habla con ellas, ¿no? Que como que son reglas molestas, que pesan, que es como si fuera un régimen, que estos mandatos ya son anticuados, que no sirven, ya pasaron de moda, ya ha pasado el tiempo de estas reglas. Incluso hablando ayer con una persona me decía, y pido perdón por la frase, pero me decía, bueno, si Dios realmente considera esto, Él es un aguafiesta, nos está prohibiendo lo más lindo de la vida. Hoy vamos a estar viendo qué son los 10 mandamientos, por qué Dios los dejó, quién los puede cumplir, y la consigna es si pueden salvarnos. Así que hoy vamos a estar viendo este tema de los 10 mandamientos. Esto, ¿en qué pasaje lo podemos encontrar, Alberto, los 10 mandamientos, si los queremos leer? En Éxodo capítulo 20. A veces uno piensa en los 10 mandamientos que conocemos ahí de Éxodo 20, pero uno leyendo la Biblia encuentra que Dios nos ha dejado muchos mandamientos. Leyendo Levíticos, Deuteronomio, tenemos un montón de mandamientos, pero uno piensa especialmente los 10 mandamientos y como vos, Gerard, también uno se sorprende con las cosas que piensan las personas. Hablando la otra vez con una persona acerca de los 10 mandamientos, pero eso no es para los judíos. Así que medio te sorprendés a veces y no sabés qué responderle, ¿no? Porque uno no se esperaba encontrar con esa pregunta. Y así, cuántas cosas que uno escucha. Y realmente, bueno, para remitirnos a ver específicamente los 10 mandamientos, podemos ir a Éxodo capítulo 20. Una aclaración importante para estas personas que por ahí hacen exclusivos los mandamientos solamente para los judíos. Es importante entender que la ley de Dios se puede dividir en 3. Lo que es la ley cívica, que es lo que regulaba la vida en Israel. La ley ceremonial, que es para todas las formas de celebraciones religiosas. Y luego está la ley moral de Dios, lo cual permanece para siempre. Porque no es otra cosa que la revelación del carácter de Dios, del estándar de Dios. Entonces, si usted me dice, si alguna persona nos dice acerca de la ley ceremonial, podemos decir que ocurrió en un momento para un determinado grupo de personas específicas, lo mismo que las leyes civiles, pero la ley moral, como tiene que ver con el carácter de Dios, permanece para siempre. Si nos está escuchando alguien que realmente no conoce, nunca ha escuchado, o si al pasar los escuchó, lo tenemos que poner en contexto. Si bien lo que decía Alberto es real, la Biblia está llena de mandatos de Dios, promesas y mandatos que son para nuestro beneficio. Pero vamos a hablar de estos 10 mandamientos ahora. Alberto, si tenés que poner a alguien en contexto, ¿cuándo se dieron? ¿Por qué se dieron? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Como explicándole, ¿no? Porque sabemos que es de Moisés, que pasó ahora. Juan nos decía que era para un grupo específico, pero hay que hacerlo un poco más amplio para aquel que nos está escuchando tal vez desde una zapatería o que lo tiene sintonizada la radio allí en un comercio. Sí, gracias
a Dios por todas las cosas, cómo se va predicando, cómo se va evangelizando. Hoy día nadie puede decir, bueno, yo no conozco acerca de los 10 mandamientos, yo no he escuchado de Moisés. Dios se ha manifestado a través de los tiempos, de la historia, y después vamos a ver algún versículo también en el Nuevo Testamento que nos muestra que todos los seres humanos tenemos incorporada la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero estaba el pueblo de Israel, había salido de Egipto, de estar 430 años, que habían estado cautivos por haber justamente desobedecido a Dios. Dios les venía diciendo, hablando a través de los profetas, si ustedes me obedecen serán bendecidos, si ustedes me desobedecen serán maldecidos, y parte de ese castigo serán dispersos por distintas partes a través de otros países fuera de su lugar. Así los vemos al pueblo de Israel en Egipto, esclavizados, salen, son liberados bajo la dirección de Moisés, y bueno, el Señor, cuando llegan al monte Sinaí, el Señor se les manifiesta. Ahí es apasionante también leer toda esa historia, ver cómo Dios desciende, cómo el monte humea, cómo Dios habla con voz de trueno potente. Uno que desearía poder escuchar la voz de Dios, sin embargo el pueblo dice que no hable Dios con nosotros porque vamos a morir, y le piden expresamente eso a Moisés. Moisés le tiene que decir al Señor, y entonces el Señor se le revela a Moisés, y ahí en esos 40 días que permaneció Moisés ahí en el monte, el pueblo de Israel, sin saber qué le había pasado, muchos de ellos suponían que habían muerto. Después cae el pueblo de Israel, dirigidos por Aarón, que se suponía que los tenía que cuidar, que inculcar el seguir, ser fieles a Dios, y Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en esas tablas, que, bueno, tiene todo algo para nosotros los que somos hijos de Dios, que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es apasionante. Y les da los mandamientos, y bueno, después hay toda una serie continúa la historia, ¿verdad? Bueno, y entonces ya sabemos el contexto, podemos ubicarnos en un contexto, y ahora tenemos que decir, bueno, ¿qué son los 10 mandamientos? Juan, bien nos decías que son la ley moral de Dios, reflejan su carácter. Reflejan el carácter de Dios. Cuando hablamos de la ley, en la palabra de Dios aparece muchas veces la palabra ley. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona mucho para referirse a los libros antiguos, la ley y los profetas. Entonces, cuando la Biblia habla de ley, muchas veces se refiere a todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, para definir lo que son los 10 mandamientos, es como un decálogo, es un resumen del carácter de Dios. Lo llamamos el decálogo de la ley, a los 10 mandamientos. Porque en ellos no están, como decía Albert, todos los mandamientos de Dios, pero sí ellos reflejan el carácter de la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su misión? Muchas personas piensan que, bueno, que en realidad Dios lo que está haciendo es prohibirnos la diversión. ¿Estás de acuerdo con eso? No, claro que no. Los mandamientos de Dios, al revelarnos el carácter de Dios, lo que tienen como principio no es determinarnos límites, sino más bien proponernos un autoexamen para todos nosotros. Y eso es fabuloso. Y una pregunta más te hago. A partir de que el hombre cae en Génesis 3, ¿no? ¿Es posible cumplir los 10 mandamientos? ¿Es posible cumplirlos a la perfección? No, por supuesto que no es posible. Y ahí, al saber que no es posible y que Dios nos ponga el estándar, de alguna manera estamos entendiendo cuál es el propósito de Dios para los 10 mandamientos. Y me encanta esto. Estuve pensando en una historia que recuerdo haber leído, de un hombre que estaba trabajando con su hijo en el campo, y lo estaba ayudando a trabajar, le estaba enseñando a trabajar, un niño de muy corta edad, pero tratando de inculcarle la idea del trabajo, ¿no? Entonces este hombre sabio le dice a su hijo, mirándolo con su corta edad, que agarre una piedra muy pesada y que se la alcance, que se la suba hasta donde él estaba. Entonces el hijo va, intenta, el padre ya sabe que no va a poder levantar esa piedra, y el niño intenta levantar esa piedra y no puede levantarla. Así que el padre insiste, le dice, hijo, seguí intentando, intenta con todas tus fuerzas. Y nuevamente va ese niño, va con todas sus fuerzas tratando de agradar a su padre, cumplir con el mandamiento de su papá, levantar esa roca y llevársela a su papá. Sabía que tenía que aprender, que su padre le estaba enseñando algo. Insistió, pero no. Una y otra vez el padre le decía, hijo, anda e intenta nuevamente con todas tus fuerzas.
Estuvieron por mucho tiempo allí intentando y el hijo nunca pudo hacerlo. Así que frustrado y por la insistencia de su propio padre se puso a llorar, desconsoladamente. A lo que el padre bajó del lugar donde estaba, se puso a su lado, se sentó y le dijo: ven, hijo. Y sentándose a su lado le dijo: te voy a enseñar algo. Cuando te dije que vayas e intentes levantar esa roca con todas tus fuerzas, nunca te diste cuenta que todas tus fuerzas son las tuyas más las mías. Y aunque no lo ilustra perfectamente, de alguna manera los 10 mandamientos son eso. Dios nos dice que el estándar de Él es altísimo, que jamás vamos a poder alcanzarlo, y que la única forma de poder cumplir con lo que nos está pidiendo es pedirle ayuda a Él, recurrir a Él, buscar a Dios. Increíble, me encantó la ilustración. Tengo una frase de Charles Spurgeon, conocido predicador. Dice: es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras, cumpliendo con los mandamientos. Totalmente. Como vos bien lo mencionabas en tu ilustración. A partir de la caída, entonces, podemos ver una ilustración también allí muy similar a lo que sucede hoy en día. ¿Qué sucede con la mujer cuando la serpiente se acerca a ella? Lo remarqué porque es una frase que me llama la atención. La serpiente en el 3, capítulo 3, versículo 1 le dice: ¿con que Dios os has dicho no comáis de todo árbol? Y me suena un poco a la pregunta, a la frase que nos da una persona normal que puede estar escuchando, que nos dice: Dios te está prohibiendo esto. ¿Por qué Dios te está prohibiendo esto? La pregunta de la serpiente sería: ¿Dios te está privando de algún deleite? Y la respuesta es no. Dios te está librando en ese momento. Dios la estaba librando a la humanidad, ¿no? Le estaba dando la posibilidad de elección. Pero la serpiente la estaba engañando. Y es lo que sucede hoy en día cuando nos acercamos a la palabra. Muchas personas se acercan a los mandamientos pensando que son prohibiciones simplemente, y no un medio, como decías recién, para conocer a Dios, su carácter, porque esta ley moral lo que hace es reflejar el carácter de Dios. Es como un espejo, y podríamos leer ahora algunos versículos en Romanos, donde dice que si no fuera por la ley, yo no conocería que estoy en pecado, ¿no? Y, por ejemplo, me viene a la cabeza Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, dice versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, como decías vos, Gerard, como decía Juan también, nosotros a través de los 10 mandamientos vemos, entendemos, comprendemos, nos damos cuenta que somos pecadores y cuán lejos estamos de poder agradar a Dios o de siquiera parecernos algo a Dios. Es imposible. Por eso es bueno volver a aclarar lo que vos decías. Ningún ser humano sobre la tierra puede cumplir los 10 mandamientos. Ningún ser humano sobre la tierra que haya vivido o que vivirá, mientras el Señor lo permita, ninguno puede ser salvo tratando de cumplir los 10 mandamientos, porque es imposible que los podamos cumplir. Los 10 mandamientos, se podría decir que hay 4 que son hacia el Señor, hacia Dios, y 6 hacia nuestro prójimo. ¿Es cierto? Es así, los primeros 4 son dirigidos a Dios, a nuestra relación con Dios, y los siguientes son a nuestro prójimo. Por eso podríamos citarlos, sí, porque nosotros hablamos, los conocemos, y por ahí alguien está escuchando que no tiene bien en claro cuáles son los 10 mandamientos. ¿Los decimos sencillo, rápido? Sí. Yo los tengo anotados acá, si quieres. Ah, bueno, dale. Para hacerlo bien gráfico, mira, en el Ministerio de Aguas Vivientes tenemos una ilustración que nos vamos imaginando con los números cada mandamiento. Y el número 1 es que Dios sea el primero, por eso es el número 1. No sé cómo lo tenés escrito ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Perfecto. Muy similar. El 2, podemos dibujar el 2 como una persona inclinada hacia un ídolo. Entonces nos pensamos en eso y decimos que el 2 es no te inclinarás a ninguna imagen. El 3, podemos ver la forma de un labio. Así que el 3 es no blasfemarás, no tomarás el nombre del Señor.
El número 4, bueno, podemos dibujar como una iglesia. Ahí ya la tenemos que dibujar un poquito. Hay que imaginarlo. Yo pensé que ibas a decir una sillita, ¿viste? Una sillita, claro, de descanso, ¿verdad? Ahí está, una silla de descanso. Que sería el guardar el día de reposo, ¿verdad? El 5, para recordarlo, dibujamos la panza del 5, es la panza de una señora embarazada. Así que honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es el primer mandamiento con promesa, y es el primero que se dirige hacia un prójimo. Y qué particular que es a al prójimo más cercano, ¿no? A los padres. A los padres. El número 6 es no matarás. Y ahí dibujamos como una bombita, con una bomba, y la tilde del 6, la línea del 6, es como la mecha. El número 7, un corazón roto, no cometerás adulterio. El número 8, como un antifaz, porque es no robarás. El número 9 es no mentirás. El 9 se puede disfrazar de 6, así que no dará falso testimonio. Y el número 10 es no codiciarás. El dibujito no me acuerdo. Muy bien. Está increíble. Si podemos, vamos a subirlo a la página. Claro, si tenemos, perfecto, así lo podemos recordar. Así lo podemos recordar, y todos los que estén escuchando también lo pueden tener visible. Claro. Igual fuiste muy gráfico. Buenísimo. Así que ahí tenemos lo que son los 10 mandamientos. 4 hacia Dios, como bien lo mencionabas, y 6 que son hacia los hombres. Y mi pregunta es, ¿puedo llegar al cielo por medio de los 10 mandamientos, cumpliéndolos? Bueno, hay un dicho popular para nosotros, es, Álvaro, corregime si no lo digo bien, pero es, ¿no le podemos pedir peras al olmo? ¿Sí? ¿Es así? No le podemos pedir peras al olmo. Bueno, Dios es nuestro creador. Perdón, el olmo es un árbol, ¿no? Es un árbol de otro fruto. No sé qué fruto específico será. Pero peras no da. Así que bueno, Dios bajo ningún punto de vista, Dios quien nos creó, sabe qué frutos podemos dar. Y jamás va a pedir a un corazón caído, a un corazón que se ha rebelado contra su voluntad y que ha endurecido su corazón, que dé buenos frutos. Jesús lo enseña de esa manera. Los buenos árboles dan buenos frutos, y los malos árboles no pueden dar buenos frutos, sino que dan frutos malos. La realidad es que necesitamos sanidad del interior para poder dar buenos frutos, y eso sería vivir en consecuencia a los 10 mandamientos. Pero nosotros, con nuestra corrupción moral, no podemos alcanzar el estándar de Dios. Así que nunca los mandamientos fueron para alcanzar la salvación. No podemos ser salvos a través de los 10 mandamientos. En el tiempo de Jesús habían unas personas que se jactaban de guardar la ley y guardar la ley de Dios y de los profetas, y imponían cargas muy grandes a las personas. Esos son los fariseos. Sí. Entonces ellos no eran salvos. No, bajo ningún punto de vista. Nadie puede ser salvo por cumplir los mandamientos, pero también los mandamientos pueden ser utilizados para autoengañarnos. Porque si vamos a la letra de los mandamientos, a lo que es la letra, podemos decir que lo cumplimos. Nos engañamos a nosotros mismos, pero podemos decir que mentimos. Por ejemplo, un hombre puede decir, cuando dicen el número 7, no cometerás adulterio, que jamás ha adulterado con una mujer o una mujer con un hombre, fallándole a su esposo o a su esposa. Sin embargo, Jesucristo lo que hace en el Sermón del Monte es empezar a explicar lo que es el corazón de la ley. ¿Cuál es la intención de la ley? La ley, nosotros somos muy simplistas, queremos simplemente, bueno, la Biblia, por eso nacen tantas religiones, simplemente una serie de reglas, hago lo posible para cumplirlas, alinearme lo máximo posible a ese conjunto de reglas y suficiente para poder ser salvo o estar en comunión con Dios. Justamente a eso iba a consultar, por el hecho de que ellos lo tomaban como una religión, entonces el fariseísmo, el ser fariseo. Y hoy en día lo podemos ver con algunos compañeros o con personas que tal vez se apoyan y dicen, mira, no, yo soy bueno, yo no miento, yo no mato, yo no, como decías vos, no adultero. Totalmente. Entonces, todos vamos a la línea de la ley, a la letra de la ley, pero lo que dijo Jesús es, no, si vuestra justicia no fuere superior a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo cual estaba diciendo es, si ustedes no van más allá de lo que es lo externo de la ley, ustedes jamás van a encontrar a Dios. Porque la ley tiene un propósito, que lo vamos a ver más adelante seguramente, pero el propósito no es salvar a nadie, porque nadie puede cumplir el corazón de la ley. El corazón de la ley significa es tener un mismo corazón que el corazón de Dios. Es cumplir desde el corazón. Les leo otro versículo en Romanos capítulo 3, versículo 20.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y les invito ahora a poder escuchar una canción y después en el próximo bloque vamos a estar dando un ejemplo de todo esto que hemos hablado, un ejemplo bíblico. Perfecto. El joven rico. Así que Buenísimo. les invito a que se puedan quedar y vamos a escuchar la canción Dios de toda gracia. Eres el Dios de la eternidad, fuente de vida a la humanidad.
Estamos de regreso en Iluminados por su palabra y seguimos con este tema, los 10 mandamientos, qué son, si se pueden cumplir, si ellos nos llevan a la salvación, a encontrarnos con Dios. Y a diferencia de lo que piensa la sociedad, ¿qué sucedería si cumpliéramos los 10 mandamientos? ¿Sería como una imagen tal vez muy cercana a lo que era el Edén? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería como... ¿Qué sucedería si no hubieran más policías? Si no hubieran más divorcios, más adulterios, más robos, si no hubieran más homicidios ni violencia. ¿Eso sería malo para la sociedad? Eso, Juan, ¿eso es malo para la sociedad? No, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún tipo de vista. Entonces, la mirada que tenemos, o la mirada que Satanás impuso en este mundo, es totalmente contraria a lo que realmente sucedería si seguimos el consejo de Dios, los mandamientos, y reflejamos su carácter, ¿no? Ahora vamos a ver en la Escritura, en Marcos 10, lo tengo yo aquí marcado del 17 al 31, si lo quieren buscar en sus casas, el ejemplo del joven rico. ¿Qué sucedió con ese joven, Alberto? Un joven que se presentó ante Jesús, lo reconocía como el maestro, aún le hizo reverencia, porque se postra ante el Señor Jesús. Pero nos aclara bien aquí el escritor que era un hombre que tenía muchas posesiones. Muchas veces me he preguntado qué edad tendría. No dice la Biblia qué edad tiene. Siempre se habla del joven rico. ¿Qué sería? ¿Sería un joven de 20 años? ¿Sería un joven de 30 años? No sabemos. Pero sí aclara bien la palabra que era un hombre que tenía muchas posesiones. Y se presenta ante el Señor, seguramente lo ha escuchado otras veces, no sería la primera vez que lo había escuchado el Señor Jesús, o tendría muchas referencias acerca del Señor para reconocerlo como maestro, pero le hace una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor, como ya conocía lo que había en el corazón de este joven, su primer lugar estaba ocupado por las riquezas, por ese deseo de hacer mucho dinero. Tal vez, no dice la Biblia, pero tal vez también habría avaricia, ¿no? No sabemos, pero eso era lo que ocupaba su corazón. Y el Señor entonces le dice: los mandamientos sabes, le nombra los mandamientos. Y él desfachatadamente dice algo que muchas personas han dicho a través de la historia: todo esto lo he guardado. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Diciendo, como hablábamos en el otro bloque, todo lo he cumplido. Como decía Juan, puso un ejemplo de aquellas personas que dicen: yo jamás adulteré, porque yo nunca le fallé a mi esposa, no me he ido con otra mujer. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos mostraba cómo, de alguna forma, nosotros adulteramos sin tener contacto con otra mujer, pero a través de nuestra vista, nuestros deseos pecaminosos. Pero ahí está este joven diciendo y mostrando que en su palabra, en su corazón, no estaba el primer lugar en Dios. Una cosa te falta, le dice el Señor. Cosa te falta. Pone el dedo en la llaga, ¿no? Justamente porque él, pensando en un versículo, Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: no podéis servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte. Dice así el versículo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se utiliza ahí en griego es mamón, que habla acerca de poner todo el corazón en eso que eran las riquezas, o ser llenado y depender de las riquezas. Y el joven rico justamente estaba haciendo esto. Santiago 2.10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Y este joven seguramente trataba de guardar la palabra y había sido sincero. El Señor lo mira y lo ama, ve el corazón de este muchacho, pero tenemos que decir que seguramente no le faltaba solo un
mandamiento. Seguramente de continuo, como nos sucede a nosotros, rompemos la ley de Dios y actuamos por nuestra naturaleza caída, como veíamos al principio, en contra de la ley de Dios. Ahí vemos a Jesús usando los mandamientos con lo que es su función, ¿verdad? No están para hacer una regla de conducta, para hacer una regla de conducta y llevarnos a Dios, sino para examinarnos. Entonces este joven llega delante del Señor con la actitud correcta, a la persona correcta, con una posición correcta porque se postra delante del Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús no le dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Imagínate que un familiar tuyo que decías que sea salvo viene y te dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O un compañero de trabajo, un amigo, un padre, una madre que te venga a decir eso. Y nosotros decimos, bueno, ya, aceptá a Cristo en tu corazón. El punto es es que el uso de la ley tiene una función que no podemos evitar, que es mostrarnos nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Como aquel padre que le estaba diciendo a su hijo que se dé cuenta de que lo necesitaba su papá, que él necesitaba a su papá. En este caso, volviendo a la realidad, a través de los mandamientos podemos darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de Dios. Es interesante de que Jesús le dice todo mandamiento, le va mencionando mandamientos referidos al prójimo, lo cual es incomprobable, ¿verdad? Él se estaba autoengañando, pero luego le va a decir algo que realmente es visible, y es mencionar el primer mandamiento. El primer mandamiento es, no tendrás otro Dios que el Señor. ¿Cómo lo iba a demostrar? Bajando a las riquezas y poniendo por encima a Dios. Esto iba a ser evidente porque él iba a cambiar completamente su estilo de vida. Ahora, cuando Jesús le pide una demostración de que realmente tiene un corazón correcto frente a la ley de Dios, que realmente cumple la ley de Dios, este hombre es imposibilitado, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Lo cual también evidencia que tampoco ha cumplido el resto. Claro, y muestra lo que había en su corazón, porque el Señor, por eso decía antes que el Señor puso el dedo en la llaga. Totalmente. El Señor no le empezó a decir, no, mira, vos no cumpliste, pues vos mentiste en tal oportunidad, no, nada de eso. El Señor sabía qué había en su corazón. En su corazón estaba el deseo de hacer riquezas. Él amaba las riquezas. El amor al dinero es la raíz de todos los males, nos dice en Timoteo. Y justamente este joven tenía en su corazón como su Dios las riquezas. Y entonces el Señor lo enfrenta a eso. Lo mismo ocurre en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Si ustedes recuerdan, como decía Albert, dan el dedo de la llaga, porque el Señor trabaja particularmente con cada persona. A este hombre lo confronta con el primer mandamiento. No tendrás otro Dios que tu Dios. Si tu Dios es las riquezas, no estás cumpliendo los mandamientos, necesitas arrepentirte. Ahora, por otro lado, en Juan capítulo 4 se encuentra con una mujer samaritana. El Señor Jesucristo planea este encuentro, si podemos estudiarnos todo el contexto, nos podemos dar cuenta cómo Dios en su providencia planeó este encuentro. Y charlando con esta mujer, lleva del plano material, que es dame agua, la vasija, el pozo, lo lleva al plano espiritual. Si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Yo quiero esa agua. Esa agua no me va a dar nunca más sed. Yo quiero esa agua. Quiero tener esa agua. ¿Cuál es esa agua? Y antes de explicarle cuál es esa agua, el Señor Jesucristo le dice, ven, trae a tu marido. ¿Qué tiene que ver eso con el agua? Nada, ¿verdad? Jesús lo que le está explicando, lo primero antes de explicarle el mensaje de salvación, quiere hacer uso de la ley, porque la ley te confronta con tu propia realidad delante de Dios. Ese reflejo se presenta como un espejo y nos muestra nuestra realidad. Entonces le dice, ve y trae a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer estaba incurriendo en el pecado del 7º mandamiento, que es, no cometerás adulterio. De alguna manera Jesucristo está usando la ley para justamente meter el dedo en la llaga y mostrar la realidad a las personas. Quiero leer un mensaje de un oyente que tenemos muy lejos de aquí, en República Dominicana, tal vez algunos lo identifiquen. Lo extrañamos. Uy, David. Pone, hermoso programa, los extraño, un saludo desde República Dominicana, es David Balbuena. Aporto una reflexión al tema tratado. Dios ha impreso
su ley a todo ser humano en la faz de la tierra. La Biblia dice en Romanos 2, 14 al 16 que toda persona tiene la ley escrita en sus corazones y nuestras conciencias dan testimonio de esto, de modo tal que nadie podrá excusarse delante de Dios en el día del juicio. Lo que bien estabas mencionando, gracias David por aportarlo, tiene que ver muchísimo justamente este pasaje con lo que Juan estaba mencionando sobre el Señor apuntando a los corazones de las personas y a la situación y enfrentándolos a la ley. Y estás dando una de las funciones de la ley con ello. Así que bueno, podemos seguir escuchando de cuáles son las funciones de la ley de Dios. Sí. Antes de hablar de eso, aportando a lo que estaba comentando David, para el cristiano, para el que es un seguidor de Jesucristo y tiene el afán, el deseo de poder compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, la ley realmente es nuestro aliado, la ley escrita en la Biblia. Porque también, como decía David, está escrita en los corazones de las personas. Y hay una conciencia que también dice la palabra de Dios ahí en Romanos, que está presente acusándoles o defendiéndolos a través de sus razonamientos, justamente en cuanto a su relación con Dios. Entonces, cuando usamos la ley, no lo usamos como un estándar que se debe alcanzar, sino como un examen, un espejo que nos muestra nuestra necesidad de Dios, una necesidad de corrección, de que nuestra vida así no va. Nunca vamos a alcanzar a Dios de esta manera. Entonces la ley nos permite ver de esta manera, y lo que hacemos al mencionar la ley es justamente despertar la ley que está en sus corazones. Muchas veces la conciencia está cauterizada, dice la palabra de Dios, y la predicación de la ley corta esa conciencia y nos permite llegar al corazón del asunto. Nos ha sucedido con los jóvenes o con mi esposa al momento de salir a predicar, que la persona se demuestra muy segura y confía en ella misma. Nosotros utilizamos la ley para predicar y lo exponemos a la ley, a la persona. Y justamente con uno de los chicos de la iglesia, Chiche, que muchos lo conocen, siempre charlamos de eso, de que hay un momento en que la persona cambia su rostro, Sí. que es el momento en el que uno de los mandamientos le llega profundo. Totalmente. Y en el cual deja de... Porque ¿qué pasa? Las personas por lo general se comparan con una persona normal, se comparan conmigo o con alguien malo, con Hitler, con alguien que ha hecho cosas malas. Entonces me comparo con ellos y soy una persona buena. No soy tan malo. No soy tan malo. Tal cual. Él es malo, él sí merece el infierno. Pero cuando se comparan con la ley de Dios, cuando se ponen delante de este espejo que realmente nos muestra cómo somos, en ese momento es cuando su conciencia empieza a manifestarse. Totalmente. Y vemos ese cambio en las personas. Así que bueno, como bien lo decías, y gracias nuevamente a David por este aporte. Ahora sí, si querés vamos a seguir con lo que son las funciones, ¿no? Ujú. Como decías, las personas se muestran seguras cuando le presentamos el Evangelio, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de una iglesia, con su estilo de vida. Y por eso usamos la ley. Jesucristo nos ha dejado la ley en su palabra, porque la ley, en primer lugar, da conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está diciendo este texto es que la ley no es la solución. Simplemente nos muestra el problema. Nos muestra que hay pecado en nuestro corazón. O como decía Albert, que leyó Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. La ley es perfecta. Nos muestra el carácter de Dios. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y esto de hablar de la seguridad, por ejemplo, cuando volvíamos hacia el aeropuerto a Chile con Damián, tomamos un remis conducido por un hombre llamado Rodrigo, por quien oramos, y le hemos podido compartir el Evangelio. Le comentábamos cómo es que habíamos llegado allí, qué estábamos haciendo, cómo es que volvíamos a Buenos Aires. Y al hablar del Señor, porque justamente habíamos ido a la conferencia, él se mostró muy seguro diciendo que su esposa era pastora y que él no se estaba congregando, que él no estaba yendo a la iglesia por diferentes inconvenientes, pero que él creía en Dios, se mostraba seguro. Entonces comenzamos a confrontarlo con el estándar de Dios y toda su seguridad decayó, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que en primer lugar, da conocimiento del pecado. En segundo lugar, nos muestra qué es el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como decíamos, la ley lo que refleja es el carácter de Dios. Todo lo que va en contra del carácter de Dios es pecado. Todo lo que va en contra del carácter de Dios es infracción de la ley. En tercer lugar, la ley nos dice que no puede justificar. Ella misma nos dice que no puede justificar a nadie. Gálatas 2:16 dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es una pregunta que teníamos como premisa de este programa. Y es respondida por Pablo en Gálatas 2:16. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En cuarto lugar, la ley deja a todo el mundo en condición de culpable ante un Dios justo y santo. Volviendo a lo que decías. Muchas veces vamos a predicar el Evangelio y las personas se muestran muy seguras con sus propios razonamientos, aturdiéndolos, dándoles su propia seguridad, engañándose a sí mismos. Pero cuando presentamos la ley, lo sacamos de ese lugar de confianza. Romanos 3:19 dice así: pero sabemos que porque todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y escuchen esto: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Las personas se llenan de argumentos y hablan de su conocimiento de la palabra de Dios, de su conocimiento, de sus contactos cristianos y de sus experiencias personales, religiosas o místicas. Pero cuando se empieza a examinar frente a la ley de Dios, toda boca se cierra y todos nosotros quedamos bajo el juicio de Dios. Porque nadie puede decir yo cumplí la ley. Y bueno, esto lo compartíamos también cuando evangelizamos a Rodrigo. Qué importante entonces que es la ley de Dios. Y me deja perplejo, me encanta cuando te acercas a la palabra de Dios, cuando nos acercamos a la palabra de Dios con una pregunta y Dios ya la contestó por medio de su Santo Espíritu allí en la palabra, usando a uno de sus siervos. En Romanos 7, del 7 al 25, si lo quieren tomar nota, si quieren luego buscarlos en sus casas, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De lo que veníamos hablando. En ninguna manera. Pero yo, Pablo dice, no conocía el pecado sino por la ley. La ley, entonces, ¿qué va a hacer? Va a reflejar el pecado que hay en él. Va a manifestar los actos que van en contra de Dios. Y es lo que le sucedió también al joven rico. Se encontró, nuevamente volvemos allí, se encontró con Jesús. Jesús expone la ley a este joven. Y este joven, ¿qué hace? Se va triste porque tenía mucho y porque no quería dejar sus riquezas y cumplir, como decía Juan, con este primer mandamiento, de tener a Dios en primer lugar. El Señor manifestó ese pecado. Hay algo interesante en todo esto porque Pablo está diciendo, bueno, yo no conocí que existía la codicia, sino por la ley que dice no codiciarás. Ahora, es interesante que alguno podría decir, bueno, yo pecaba sin conocimiento, así que yo no soy culpable, no tengo culpa. Y esto es importante comprenderlo, porque el no conocimiento no quita la culpa, pero además es importante comprender lo que nos compartía David, es que Dios escribió la ley en nuestros corazones. Si nos vamos a cualquier tribu de la más inhóspita que no tiene la palabra de Dios, que tal vez no tenga una escritura desarrollada, y hay un jefe en la tribu, ese jefe en la tribu, por más que tenga una posición de honor y todo lo demás, sabe que robarle la esposa a un miembro de la tribu está mal. Lo haga o no, sabe que está mal. ¿Y por qué sabe que está mal? Y que violar está mal. Saben que está mal. ¿Por qué saben que está mal? Porque encontraron un papel que decía. Bajo ningún punto de vista. ¿Eso está escrito dónde? En sus corazones. En sus corazones. Ahora, alguno puede decir, sí, yo pecaba de esa manera y para mí no significaba nada. Bueno, porque uno puede callar la conciencia, cauterizar la conciencia, como lo llamaría la palabra de Dios, y no escucharlo. Pero cuando nuevamente escuchamos cuál es el estándar de Dios, todo eso se sensibiliza y nos hace estar más predispuestos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte, vamos a ir a escuchar una nueva canción de la iglesia Oasis. La canción se llama Te Alabo. En el último bloque, para dar un poco de expectativa, me gustaría dar la última función, la más importante de la ley. Bueno, y vamos a recordar el número de teléfono. Algunos nos estuvieron mensajeando, ya tenemos varios candidatos para las tazas. Hasta hace un momento se las iba a llevar Juan. Lamento comunicarte, Juan, que ya tenemos participantes. Si tenés para anotar tu celular, una lapicera, el número de teléfono de la radio es el
11 37 57 69 33. Ese es el teléfono de Nuestro, del programa. A ver, repetilo, así lo toman nota. 11 37 57 69 33. Y tengo mensajes. Rufino nos deja un mensaje y dice: queridos hermanos, muy bueno el programa, escuchando con Ricardo, muchas bendiciones para Alberto, Jera y Juan, enorme, un abrazo enorme. Y la familia Marolo también nos manda: buenísimo el programa, escuchando desde el negocio mi sobrino Carlos, Betty Marolo. Muy bien, que el También, Señor los bendiga a todos ustedes. Sí. Hay más personas, hoy tenemos récord de mensajes. Tenemos también a Silvana, que nos pone: estoy escuchando el programa, muy lindo. Y Santi, que nos pide que pasemos nuevamente el teléfono para participar de las tazas. Así que bueno, si todavía no mandaste tu mensaje, mandalo, así ya participás por estas 2 tazas hermosas. Las fotos están publicadas en nuestra página de Facebook, Iluminados por su Palabra. Y recordá que podés encontrar todos estos programas, o la mayoría de los programas, que ya están en YouTube, también en nuestro canal Iluminados por su Palabra, que te puedes suscribir. Bueno, vamos a ir al tema musical entonces. Te alabo, de la iglesia Oasis. Regalo que tú me has dado al hacerme tú.
Seguimos en Iluminados por su palabra. Gracias a todos por sus mensajes. Se siguen sumando aquí mensajes. Santiago nos vuelve a decir que no nos pudo anotar el teléfono. Te mandamos un saludo, Santi, no participás. Es mi cuñado. Está manejando, está volviendo. Anótaselo. Está volviendo del trabajo en auto y nos está escuchando en el auto. También está participando, bueno, mi mamá mandó un mensaje recién, Damián Bigliani también, está muy hermoso el programa. Y seguimos con este tema, seguimos con los 10 mandamientos, seguimos con la ley moral de Dios, con este espejo que muestra nuestra verdadera naturaleza y que también, como decía Juan, nos acompaña al momento del evangelismo. Y les hago una pregunta para ustedes, la tiro aquí en la mesa: ¿qué pasa si no los cumplo? ¿Cuál es el problema con no cumplirlos? Y la Biblia es bien clara, terminante. Dice que estamos condenados. El que no puede cumplir la ley de Dios está condenado. Ahora, en un principio dijimos que después de la caída ninguno podía cumplir la ley. Correcto. En Romanos capítulo 3, versículo 23, o desde el versículo 10, nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien crea. Y por lo tanto, todos somos pecadores y estamos destituidos, echados de la presencia de Dios. Así que ninguno dijimos puede cumplir la ley, y ninguno puede ser salvo por tratar de cumplir la ley. ¿Cuál sería el uso apropiado de los 10 mandamientos entonces, de la ley de Dios, al momento de la evangelización, para poder presentarle una persona al Señor Jesús? Y lo dijimos y quedó, creo que bien claro, la ley es como un espejo donde nosotros, todos los seres humanos, ninguno tiene excusa. Dijimos que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, puestas por Dios mismo. Ninguno tiene excusa, ninguno va a poder decir, no, yo no pequé, yo no mentí, yo no. La ley nos refleja la moral de Dios, nos muestra cuán lejos nosotros estamos, que es imposible cumplirla, y entonces nos enfrenta ante el hecho personal, porque ahí es cuando el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, es algo personal, y yo me doy cuenta que soy un pecador, que le he fallado a Dios porque no he podido cumplir con lo que Dios me había mandado, y por lo tanto estoy condenado. A veces tratamos, o han tratado muchos, o hemos tratado equivocadamente, de tratar de acercar al ser humano, tratando de darle como un gancho, como si quisiéramos pescarlo, y entonces le decimos, vení, acércate a Dios, vení a la iglesia, porque te va a hacer mucho bien, va a cambiar tu vida, va a prosperar. Estaba leyendo un libro escrito, no me acuerdo ahora exactamente, 1900, a los comienzos del 1900, donde decía, es vergonzoso ver cómo hoy se ofrece el evangelio de la prosperidad. Y me llamó la atención porque este término lo estamos usando nosotros en este momento, pero ya ocurría hace 70, 80 años también lo mismo. O sea, no hay que dar ganchos. No tenemos que tratar nosotros. Yo no soy el responsable de alcanzar a una persona, de salvar a una persona. Gracias al Señor que no soy el responsable. Amén. Porque el único que puede salvar es Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, que nos dice la palabra que es el encargado, el Espíritu Santo, de convencer de pecado a las personas. Y justamente los mandamientos nos enfrentan y nos hacen ver de nuestra condición terrible, pecaminosa y perdida ante Dios. Tal vez en nuestro afán por querer convencer a la persona de que asista a la iglesia, de que acepte al Señor, digamos, omitimos los mandamientos por temor a que la persona se ofenda, inclusive. Y muchas veces les va a pasar, y nos pasó, el hecho de que la persona tal vez queda ofendida porque su conciencia en realidad está allí latiendo cada vez más fuerte, y él la tenía, el término que habías utilizado, entenebrecida no era, o cauterizada. La persona tiene la conciencia cauterizada y la ley de Dios la revive. Y para hacerlo bien gráfica, la palabra cauterizada es como cuando ponemos
calentamos bien la plancha donde estamos cocinando, la sartén, podemos decir, para los alrededores. Y ponemos bien caliente, la chapa bien caliente, el fierro bien caliente. Y ponemos carne. El churrasco. El churrasco. Lo ponemos en churrasco. Lo dejamos 5 segundos, lo levantamos y ¿cómo va a estar? Parece que está ahí todo ideal. Quemado. Está todo ideal, quemado. está cocido. Claro. Y eso es cauterizado. Entonces, Se arrebató. Se arrebató. Se quemó ahí. Cortamos ahí y está todo crudo ahí adentro. Pero por fuera parece cocido. Como que parece impenetrable. Bueno, eso es una conciencia cauterizada, justamente. Algunos tenemos experiencia en el asado con eso. Y bueno, por eso viene la ilustración. Bueno, y nos dejaste con una pregunta, nos dejaste con una consigna antes del corte. Nos comentaste que nos ibas a dar la última función de los 10 mandamientos y estamos todos expectantes, queremos saberlo, queremos escucharlo. Algunos ya tenemos la lapicera para anotar y seguramente en nuestras casas también. Contanos. Bueno, el verdadero problema del hombre está ilustrado con la siguiente historia, la de un niño, también volviendo a historias. Imagínense este contexto. Un niño atravesando en una camilla, todos los enfermeros y doctores alrededor de él, corriendo por los pasillos de un hospital, llevándola a la sala de cirugía, su padre al costado, el niño llorando, acabándosele las fuerzas. Tiene una herida que lo puede llevar a la muerte, tiene una herida en una arteria, está perdiendo muchísima sangre, litros, ha perdido tal vez un litro de sangre, está en riesgo su vida, y con las fuerzas que le quedan, levanta su dedo y le dice al doctor: doctor, por favor, ¿puede sacarme la espina que me quedó en el dedo? ¿Puede sacarme la espina que me quedó en el dedo? A lo que el doctor obviamente saca su mano y se empieza a ocupar de la herida que realmente lo puede llevar a la muerte. Como decía Albert, no necesitamos ganchos para predicar el evangelio. Muchas personas pueden pensar: mira, mi verdadero problema es que tengo problemas matrimoniales. Mi verdadero problema es que tengo, y eso sería una espina como la espina en el dedo. Mi verdadero problema es que tengo problemas económicos, otra espina en el dedo. Pero sin embargo, el verdadero problema del hombre es que se está desangrando, está muriendo. Y lo más triste es que no lo sabe. La ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos reflejan nuestra verdadera condición, que estamos enfermos de muerte, estamos condenados. Jesús mismo dijo: no he venido a condenar el mundo. ¿Por qué Jesús dijo no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado, ya estaba condenado, sino que lo he venido a salvar. Por eso la última función, y tal vez la más importante de la ley, es que es un maestro, un guía que nos lleva a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué hace la ley? Al igual que este niño nos muestra nuestra verdadera condición. Nuestro problema no es la espina en el dedo, nuestro problema es una herida de muerte. Y la ley nos muestra esa herida. Y sabemos que nadie puede curar esa herida, si no es alguien fuera de Cristo. Solo Cristo puede sanarnos. Solo Cristo puede rescatarnos. Solo Cristo puede darnos vida. Por eso la ley es un maestro guía que nos lleva a Cristo. La función de la ley no es ser obedecida como un fin en sí mismo. La función de la ley no es una guía para cumplir o pertenecer a una religión. La ley nos lleva a Cristo porque nos muestra nuestra incapacidad total para agradar a Dios y nuestra necesidad completa de Cristo. ¿Y por qué Cristo y no otro? Bueno, para responder eso tenemos que decir quién es Cristo. Cristo Jesús es Dios hecho hombre. Dios envió a su Hijo Jesús, lo vistió de humanidad y lo hizo nacer en un pesebre como un niño y vivió como un hombre, 100% hombre, siendo Dios y no dejando nunca de ser Dios. Vivió como completamente un hombre, pero un hombre diferente, un hombre sin pecado. Y Él cumplió a la perfección la ley de Dios. Él sí tuvo siempre Dios primero. Él jamás tuvo su corazón inclinado a nada fuera de Dios como hombre. Como hombre Él jamás tomó el nombre de Dios en vano. Nunca, ni en los años más pequeños, ni en su primera infancia, deshonró a su padre y a su madre. Tampoco Él nunca dejó de guardar el día de reposo.
Él jamás mató ni con su cuerpo, ni con su físico, ni en su corazón. Jamás aborreció a alguien de una manera desmedida. Jesucristo jamás adulteró, ni deseó a una mujer en su corazón. Jesucristo jamás robó nada, ni en poca medida, ni en la máxima medida. Él es perfecto. Él jamás dio un falso testimonio, Él jamás codició, Él cumplió a la perfección la ley de Dios. Él vivió durante 33 años de esta vida y terminó su vida en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Dios trató a Jesucristo como debió tratar a todos los pecadores, a todos los que han cometido infracción de la ley, para que todos aquellos que confían en Él, a través de arrepentirse de por su sangre, nosotros recibimos salvación. Por eso la ley es un ayo, un maestro que nos guía a Cristo. ¿De qué manera? Nos hace mirar la cruz y ver en esa cruz a alguien que pagó por nosotros, que sí cumplió toda la ley y que toda su justicia, toda su perfección, si confío en Él, me arrepiento de mis pecados, es puesta en mi cuenta. Y que toda mi maldad y mis fallas y mi incapacidad de agradar a Dios es puesto sobre Él y pagado por Él en la cruz del Calvario. Lo más maravilloso es que Cristo resucitó. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesucristo le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cualquier persona que crea en este mensaje, se arrepienta, confiese sus pecados y se aferre a Cristo, puede tener seguridad de salvación. Dice en Gálatas un versículo que leíste, Juan, lo vuelvo a repetir, Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso tema que estamos tocando. Y algo que me quedó de lo que decías es que entonces la ley de Dios, al exponernos a la ley de Dios, tenemos un diagnóstico. Totalmente. Y ese diagnóstico nos sirve si tenemos a una persona que pueda suplirlo, a un médico. Si yo sé que tengo una enfermedad, que tengo un cáncer, necesito ir a tratar ese cáncer. Tal cual. Si yo me quedo solamente con el diagnóstico, ¿qué me va a suceder? Bueno, mirá, Santiago, capítulo 1 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se mira en un espejo, en su rostro natural, sus imperfecciones, y luego se va y se olvida lo que vio. Es decir, cualquier persona que se mira ante la ley de Dios y ve su imperfección, que no está agradando a Dios, que no está caminando como a Dios le agrada, que no va a estar bien para el día que la palabra de Dios nos advierte, que es en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a encontrarnos con Dios, todos tendremos que rendirle cuentas. Hay un juicio. Esta vida acaba en un juicio. Y tendremos que rendirle cuentas a Dios. ¿En base a qué? A la obediencia a su palabra. ¿En base a qué? A su estándar de santidad. ¿En base a qué? A rechazar o aceptar al Señor Jesucristo. Bueno, yo no estoy listo si me examino a través de los 10 mandamientos. Así que mi única alternativa es creer en Jesucristo, aferrarme a Él y confiar en Él como mi intercesor, como alguien que tome mi lugar. Si yo voy cubierto de Cristo, estoy seguro, porque Él sí cumplió la ley perfecta de Dios. Al igual que con una enfermedad, entonces, podríamos decir que en lo físico, si me quedo con un diagnóstico, voy a morir. Y si me quedo con pecado y solo como viendo mi reflejo y luego me olvido, me voy de la ley de Dios y tapo con una caja mi conciencia nuevamente,
voy a tener muerte espiritual, voy a estar lejos del Señor para siempre, en el infierno, luego de este juicio. Porque va a ser el método por el cual el Señor va a ser su ley, la que va a exponer y la que va a exponer nuestros pecados. La palabra de Dios en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor está esperando, el Señor nos dio su palabra para que podamos ser expuestos a ella, podamos conocer nuestra condición caída, que podamos reconocer que estamos lejos de Él y que no hay posibilidad de que por medio de nuestras obras podamos acercarnos ante Él. Podríamos decir que cuando el Señor explica, cuando Jesús da los mandamientos allí en el Sermón del Monte y los expone y los explica, como veníamos hablando hace un momento, están en un modo, podríamos decir, inalcanzable. Porque cualquier hombre entonces que mirara a una mujer y la deseara en su corazón, ya sería un pecador y no merece el cielo. Delante de Dios, sí. Delante de Dios. Y aquel que insulta, aquel que le dice fatuo, dice la palabra, que le dice inútil, tonto, que piensa algo malo en contra de su hermano, de alguien que tiene allí. Del prójimo. También está cometiendo un pecado. Y dice la palabra un asesinato. Claro, y leíamos hace un momento que con guardar toda la ley, pero ofender en un solo punto, ya somos culpables. Y esto es realmente un llamado a los que nos estén escuchando, a la audiencia, a arrepentirse y a buscar la presencia de Dios, a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que perdone todas estas faltas que tenemos contra Él. Y como dice Hebreos, acérquense como confiadamente ante el trono de la gracia, porque Jesús cumplió con la ley y quiere perdonarnos. Un pasaje de la Escritura allí en 2 Pedro 3:9 dice: Dios no quiere que nadie perezca. ¿Qué cosa? Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sí, y también nos dice en Juan 3 algo que parece que fuera lo contrario a lo que vos decís. Todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo es condenado. Y bien decías vos, citando Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que creen, a todos los que reciben al Señor Jesucristo, Dios les da el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Una oportunidad que hoy Dios te está dando, a vos que nos estás escuchando, a usted que nos está escuchando, que tal vez muchas veces se ha enfrentado, tal vez en una iglesia, o al leer la Biblia, o al leer un tratado que ha recibido en sus manos. Dios le está dando oportunidad para que usted pueda ser enfrentado a los mandamientos de Dios, a estos 10 mandamientos, y reconocer que está perdido, que está condenado, porque usted no ha creído en el Señor Jesucristo. Hoy, en este momento, ahora, es una oportunidad que Dios le está brindando para que usted pueda reconocer sus pecados, que usted pueda decir, sí, yo me doy cuenta que estoy lejos de poder cumplir con lo que Dios me ha pedido y entiendo que estoy condenado. Es el momento de aferrarse del Señor Jesucristo, de creer en el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, ese sacrificio para borrar, para perdonar, para limpiar todos nuestros pecados, y que haya un arrepentimiento y una conversión, es decir, un deseo de cambiar totalmente la vida. Ahora sí, poder cumplir con los mandamientos que Dios le da a través del Señor Jesucristo, de tener una vida plena, viviendo para la gloria y honra de Dios a través del Señor Jesucristo. Hermoso el programa, gracias Juan por venir.
Seguramente te vamos a estar invitando de nuevo. Es un placer, me encanta. Gracias por invitarme. Gracias, Albert, por... Realmente buen momento que hemos compartido. Gracias a todos los que nos están escuchando y seguramente hay alguien que está esperando algo de las tazas. Sí, lo vamos a hacer, vamos a tener un método distinto, no vamos a anunciarlo por aquí, las tazas se las vamos a entregar en persona. Estas 2 personas que ganaron fueron los 2 primeros que ingresaron allí en el WhatsApp y lo entregaron, y vamos a poner una condición: van a tener que sacarse una foto usando las tazas, y la van a subir a la página de Iluminados por su Palabra allí en Facebook. No decimos los nombres de los no ganadores. vamos a decir los ganadores, yo los voy a anotar aquí para tener una referencia para que ustedes los vean, que no hay una mentira aquí. Igual tenemos el horario de cada WhatsApp. Se van a dar a conocer entonces por medio de Facebook con la foto. Con la foto, Okay. Y el miércoles que viene lo vamos a decir acá para aquellos que no tienen Facebook. Ok, perfecto. Sí, para que se sí, pero va a ser la condición para que lo usemos también el medio de Facebook. Agradecemos a todos los que estuvieron escuchando. Los alentamos a que sigan con nosotros en Iluminados por su Palabra. Los dejamos con el último de los mensajes de esta serie, Los Yo Soy. Los invito entonces a ver el último Yo Soy de esta serie, y lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 13. Va a ser el texto que vamos a meditar en esta noche. Los invito a todos con sus Biblias a buscar Juan, capítulo 13, a estar atentos a la palabra de Dios y a descubrir lo que este pasaje tiene para nuestra vida. Leemos entonces del versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con las toallas con las que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, ahora se invierte el orden, señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando
de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro, a quien está escribiendo este evangelio, para que preguntase quién era aquel